y el diagnóstico es un reto diagnóstico porque no tenemos un examen a la mano para que nos pueda identificar el tipo de tóxico. La mayoría de laboratorios que procesan esto se demoran entre 3 a 5 días en entregarte el resultado y son pacientes críticos en los cuales hay que decidir inmediatamente administrarles algún tipo de antídoto. La intoxicación por alcoholes representa un gran problema debido a las consecuencias letales, tales como la muerte o la ceguera permanente, en el caso del metanol. De todas las vías de contagio o de toxicidad, la principal en los alcoholes va a ser la vía de ingestión, o sea que el paciente tiene que haber tomado el alcohol. Lo que es el contacto dérmico o la inhalación no generan toxicidad. Se produce por contaminación de algún alimento, en algunos casos cuando preparan alcoholes artesanales, se puede producir en un cierto porcentaje metanol, es por eso que esos alcoholes no se deben consumir. En los pacientes alcohólicos, durante la deprivación, pueden tomar diferentes sustancias, ¿no? Cuando están con su síndrome de abstinencia y pueden intoxicarse. Y en la población pediátrica, sobre todo, va a ser de forma accidental, o sea, el paciente de repente coge un frasco de un producto y se ingiere el alcohol. La intoxicación por etanol va a ser una causa frecuente de visitas anuales a los servicios de emergencia. Más o menos el reporte en Estados Unidos es de 600,000 visitas anuales por intoxicación por etanol. De todas las intoxicaciones se va a presentar frecuentemente en pacientes varones, y de todos los casos de mortalidad por intoxicación por alcohol, el 90% son varones. En el año 2000, por ejemplo, reportaron que se presentaron 2.418 casos, de los cuales solamente 209 fueron intencionales, o sea, hay un gran porcentaje que ha sido de forma incidental o el paciente no sabía que estaba ingiriendo, ¿no? Y de estos casi la mitad tenían cuadros moderados a severos. Ahora, nosotros vamos a estudiar las más frecuentes o las que podemos encontrar en el servicio de emergencia. Vamos a tener el etanol, que es el alcohol etílico, ¿no? Que sí está aprobado para el consumo humano. El metanol y el etilenglicol, que son dos tipos de alcoholes que son de tipos industriales, ¿no? Que están en los refrigerantes, en los solventes. Chino. Estos dos van a tener una presentación clínica similar y también el tratamiento va a ser similar en ambos casos. Tenemos también el alcohol isopropílico, que también es un diluyente, que también puede generar toxicidad. Bueno, respecto a la intoxicación por etanol, debemos recordar que el etanol es un alcohol soluble en agua que pasa fácilmente la membrana celular y la principal vía de absorción va a ser la gastrointestinal. Más o menos el 80% se va a absorber a nivel del intestino delgado, ¿no? Y solamente el 20% a nivel gástrico. La principal vía del metabolismo del etanol se produce en el hígado a través del alcohol deshidrogenasa. ¿Qué signos y síntomas puedo tener en un paciente con intoxicación por etanol? El paciente va a estar disátrico, puede haber nistagmo. Inicialmente el paciente puede tener comportamiento desinhibido, falta de coordinación, marcha inestable, hasta cuadros más graves en el cual el paciente va a tener estupor o coma. Habitualmente siempre el paciente vamos a encontrar que tiene una hipotensión más taquicardia porque va a presentar una vasodilatación, por lo tanto va a ser parecido cuando el paciente está en shock séptico. Cuando se vasodilata va a haber una depresión de volumen, ¿no? Por la vasodilatación periférica. Dentro de los hallazgos laboratoriales vamos a tener la hipoglicemia, la hiperlactacidemia, la hipopotasemia, hipomagnesemia, o sea, va a haber alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Por eso es importante que al paciente cuando ingrese vamos a tener que tomarle electrolitos en los casos que tienen síntomas de severidad. La hipocalcemia y la hipofosfatemia, todos esos podemos encontrar. Dentro de la analítica que debemos pedir al paciente, los exámenes auxiliares, siempre pedir un hemograma completo, un AGA, ¿no? Que nos va a diferenciar de algunos otros tóxicos. Aquí vamos a poder hallar todo lo que es la parte metabólica y también en muchos de los AGAs nos sale lactato.
el bioquímico y electrolitos, porque ya hemos dicho que van a haber muchas alteraciones hidroelectrolíticas, y es importante hacer un dosaje también del nivel sérico. Es cierto, normalmente no vamos a atender inmediatamente, pero si tuviéramos, por ejemplo, más o menos a una dosis de 100 miligramos por decilitro, el paciente va a presentar síntomas de lo que es euforia, desinhibición del comportamiento, mientras cuando el paciente tiene una dosis por encima de los 300 miligramos por decilitro, el paciente entra en estupor y coma. Esto es importante porque si yo tengo un paciente que ingresa al servicio de emergencia con trastorno de conciencia, muchas veces tengo que hacer una adecuada anamnesis para saber por qué es el trastorno de conciencia. Por eso es que está indicado tomarles un hemoglucotés a todos estos pacientes, porque si el paciente de por sí está en estado etílico, no vamos a poder diferenciar de otras alteraciones que nos producen también trastorno de conciencia. En el contexto de trauma también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Paciente que ha sufrido un trauma y está en estado etílico, son los pacientes, por ejemplo, tributarios, a hacerles una tomografía cerebral, una tomografía de columna cervical, porque no lo voy a poder examinar al paciente. Entonces, dentro del diagnóstico es importante la sospecha clínica. A diferencia de los otros alcoholes, el paciente con intoxicación por etanol va a tener un aliento alcohólico, ¿no? Se va a percibir en los otros tipos de alcoholes a veces no va a tener ese aliento. La anamnesis, ¿no? Que si el paciente estaba ingiriendo algún tipo de alcohol, siempre dosar valores séricos y buscar que si es que no hay alguna intoxicación concomitante. Por ejemplo, hay muchos pacientes en los cuales la intoxicación va a ser, pacientes psiquiátricos que intentan suicidarse, van a tomar muchas veces alcohol asociado a algún otro tóxico, ¿no? Las más frecuentes son las benzodiazepinas, y en los pacientes alcohólicos también debemos tener cuidado porque son pacientes que han podido ingerir metanol y a veces se enmascara, ¿no? Se enmascara el cuadro porque el paciente también ha tomado etanol. Y los síntomas, como ya les he explicado, va a ser de acuerdo a los niveles de etanol en sangre. Entonces, respecto al tratamiento, el tratamiento inicial va a ser de soporte. ¿Qué quiere decir? Una vez que ingresa mi paciente, yo voy a ver si tiene la vía aérea permeable, si está en coma, por ejemplo, secundario a una intoxicación por etanol, hay depresión respiratoria, el paciente vamos a tener que intubarlo, conectarle a un ventilador mecánico hasta que el paciente se desintoxique. Y de la misma manera, como el paciente va a hacer una hipotensión, puede estar en shock, también hay que pasarle fluidos. Se debe tomar una glucosa rápida porque la intoxicación por etanol está muy asociada a lo que es la hipoglicemia. Entonces, de repente no nos damos cuenta, el paciente está hipoglicémico y ya saben que la hipoglicemia severa puede generar un daño neurológico permanente, ¿no? El paciente se desintoxica, pero como está en hipoglicemia y no nos hemos dado cuenta, el paciente va a tener un déficit neurológico permanente. Siempre hay que buscar si el paciente ha presentado algún tipo de traumatismo asociado para pedirle los exámenes necesarios, indagar el consumo concomitante de otro tóxico, sobre todo si han estado tomando algún licor que no tiene registro sanitario, ¿no? Es importante también en la intoxicación por etanol el uso de tiamina endovenosa. Cuando el paciente ingresa en coma por un coma etílico, debemos utilizar tiamina, una dosis de 100 miligramos por endovenoso, y eso nos va a prevenir la encefalopatía de Wernicke. También debemos usar sedantes en algunos pacientes que vienen con intoxicación por etanol asociada a agitación psicomotriz. Entonces, existen muchos sedantes. Los principales sedantes que conocemos son las benzodiazepinas. El problema de las benzodiazepinas es que cuando tenemos un paciente con agitación psicomotriz y yo le coloco una benzodiazepina, tengo alto riesgo de que se deprima más la parte ventilatoria. Por eso existen algunos sedantes que sí podemos utilizar. Por ejemplo, en muchas guías de primera elección se utiliza la ketamina. La ketamina va a ser un sedante que nos va a permitir que el paciente no tenga ni deterioro circulatorio, o sea, no presenta hipotensión, no presenta alteraciones cardiovasculares y tampoco presentan depresión respiratoria. Por lo tanto, se utiliza. Porque los otros tipos de sedantes ya pueden deprimir más al paciente y de repente vamos a tener que intubar al paciente. Uso de metadoxina, que se va a utilizar para aumentar el clearance del etanol a nivel sérico. Sin embargo, todavía eso no está aprobado por la FDA, pero en algunos países sí lo utilizan, la metadoxina.
Dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener cualquier causa que genera alteración del estado de conciencia, o sea, pacientes con trastornos metabólicos, vamos a tener pacientes con hipoxia, con hipoglicemia, con hipotermia, las encefalopatías metabólicas, pacientes con stroke, y hay que diferenciarlo de alguna asociación o alguna intoxicación por otro tóxico. Bueno, respecto a los otros tipos de alcohol que vamos a tratar, son los alcoholes que generan mayor compromiso o mayor mortalidad, ¿no? Porque si bien es cierto el etanol, lo que tenemos que evitar es que el paciente se deprima, ¿no? Porque yo le voy a dar todo el soporte y luego el paciente va a despertar. El problema del metanol y el etilenglicol es que generan rápidamente disfunción a nivel de algunos órganos. Y además que tienen gran toxicidad a pesar de pequeñas cantidades, o sea, con una onza de metanol o etilenglicol el paciente puede presentar complicaciones severas y puede morirse el paciente. Reconocimiento y tratamiento precoz es la piedra angular. Como les digo, no va a haber una prueba diagnóstica que me diga esto es una intoxicación por metanol, pero sí criterios diagnósticos que me orienten al diagnóstico. Y recordar que estos alcoholes se van a encontrar en altas concentraciones en refrigerantes, solventes y productos industriales. Y siempre debemos sospechar de intoxicaciones por metanol o etilenglicol en un paciente que tiene una acidosis láctica severa. Existen muy pocas patologías que nos van a dar una acidosis láctica tan marcada, ¿no? Estamos hablando de pacientes que presentan un ANH por encima de 30, un bicarbonato por debajo de 8, un lactato por encima de 20, que no es usual encontrar en ninguna patología. Hay múltiples patologías que nos pueden dar acidosis láctica, pero no de tal severidad. Es importante recordar que el metanol y el etilenglicol per se no causan la toxicidad. El problema son los metabolitos cuando estos se van a empezar a degradar. Esos son los que van a causar toxicidad. El metanol, su metabolito tóxico es el ácido fórmico. El ácido fórmico es el que va a generar injuria retinal, o sea, el paciente puede quedar con una ceguera permanente por esta injuria, y también puede generar alteración a nivel de ganglios basales, ¿no? Puede ser un ACV hemorrágico de ganglios basales, por ejemplo, el paciente. Mientras que el etilenglicol principalmente e inicialmente va a causar una injuria renal. El paciente va a presentar hematuria, dolor en flanco derecho. Y el metanol y el etilenglicol, igual que el etanol, se van a absorber rápido por vía gastrointestinal. Más o menos en 1 o 2 horas se va a absorber. Es cierto que muchas veces al inicio el paciente no va a tener muchos síntomas. O sea, cuando nosotros encontramos un paciente intoxicado por metanol que ya presenta visión borrosa, escotomas, o ya no ve, estamos hablando de que ya ha pasado horas desde que ha ingerido, porque ya ha habido el tiempo para que el paciente degrade el metanol en ácido fórmico. Entonces, lo ideal sería cuando el paciente llega por los síntomas que son síntomas no muy bien definidos, es con la gasometría y con los exámenes auxiliares poder encontrar sospechar de la intoxicación por metanol o etilenglicol para poder darle un inicio terapéutico precoz. Bueno, vamos a tener 2 etapas. La etapa temprana, en la cual el paciente, como les digo, solamente va a tener una sedación similar al etanol, ¿no? Puede estar disante, puede tener un poco de confusión. Y la etapa tardía, en la cual el paciente ya va a presentar acidosis metabólica con ANH elevado y todas las injurias. Entonces, cuando nosotros vamos a ver a nivel de la fisiopatología cómo se va a degradar el metanol, vamos a ver que una de las enzimas importantes es la alcohol deshidrogenasa. Esta va a generar que el metanol se transforme en formaldehído. Es justamente aquí donde los antídotos que vienen a ser para el metanol y el etilenglicol, el etanol y el fomepisol, que van a interferir, van a competir por el alcohol deshidrogenasa, evitando que el metanol se transforme en formaldehído. Cuando el metanol se transforma al formaldehído, el formaldehído deshidrogenasa va a pasar a ser ácido fórmico. Una vez que el ácido fórmico ya se ha formado, es que empieza a haber la injuria, ¿no? En este caso, la injuria retinal o la alteración a nivel de ganglios basales. Y existe otra enzima que es la tetrahidrofolata sintetasa, que va a transformar el ácido fórmico en CO2 más agua. Es por eso que a estos pacientes también se les da suplemento de ácido fólico o ácido folínico para disminuir la toxicidad. En el caso del etilenglicol,
el alcohol deshidrogenasa también va a ser la que va a degradar inicialmente el etilenglicol en glicolaldehído. Esta va a degradarse también en glicolato, que es el metabolito más tóxico. A diferencia del metanol, que su principal metabolito tóxico es el ácido fórmico, en el etilenglicol va a tener 3 metabolitos, de los cuales el glicolato es el más tóxico. Los otros metabolitos van a ser el glioxalato y el oxalato, que son menos tóxicos. Y es aquí donde nosotros podemos utilizar a veces piridoxina o tiamina como tratamiento coadyuvante, pero no hay mucha evidencia de que esto nos ayude, ¿no? Entonces, para el diagnóstico tenemos que tener, como dije, sospecha clínica. ¿Cuándo voy a tener sospecha clínica? Les he dicho, pacientes con acidosis metabólica en la cual tengan un pH por debajo de 7.3, un bicarbonato por debajo de 8 con un anion gap elevado. El anion gap habitualmente en estos casos sobrepasa los 25 a 30, ¿no? Que es un poco difícil de encontrar en otras patologías. Y eso sí, como le dije, recordar que lamentablemente el dosaje es poco accesible, salen 3 a 5 días el dosaje de metanol en los laboratorios. Entonces, y habitualmente la toxicidad se va a producir en las primeras 24 horas, entonces ya tenemos que darle tratamiento al paciente. Definir la severidad y establecer criterios de hemodiálisis. No van a haber criterios que así el paciente aún no lo veamos aparentemente crítico, ya ese paciente se tiene que dializar. Dentro de las manifestaciones clínicas del metanol vamos a tener, el paciente te va a manifestar visión borrosa, escotomas, o el paciente va a tener un grado de ceguera o una ceguera total. El etilenglicol, como les dije, dolor en flanco derecho, hematuria o liguria, o sea, una falla renal aguda, una injuria renal aguda. Dentro de los exámenes auxiliares debemos tomarle siempre un hemoglucotest, porque también el paciente va a hacer cuadros de hipoglicemia, un electrocardiograma, porque pueden hacernos algunos trastornos electrocardiográficos, arritmias. El AGA y electrolitos, que nos va a servir para poder determinar y hacer un diagnóstico diferencial, que van a existir otros alcoholes que no hacen acidosis metabólica ni un GAP elevado. El test de embarazo en todas las pacientes mujeres en edad fértil, debemos dosar calcio sérico, función renal, urea, creatinina, y bueno, dosar los tóxicos para luego de que hemos dado el tratamiento poder hacer un diagnóstico definitivo, ¿no? Posterior. Y medir la osmolaridad sérica, que ya sale en muchas de las máquinas de AGA, te miden ya la osmolaridad sérica. Entonces, la osmolaridad sérica es importante que nosotros le pidamos al paciente, porque tenemos que calcular el gap osmolar. El gap osmolar es la medida o es la diferencial entre la osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada. Nosotros vamos a calcular la osmolaridad con esta fórmula, ¿no? Que es 2 veces el sodio más el BUN entre 2.8 más la glucosa entre 18. Si este gap osmolar es mayor a 10, hay alta sospecha de que el paciente presenta algún grado de intoxicación. Normalmente cuando es por metanol, refieren que el gap osmolar va a estar por encima de 50, 70. Bueno, dentro del tratamiento vamos a tener medidas de soporte, el antídoto y bueno, la hemodiálisis, que va a ser como terapia definitiva, ¿no? Porque son sustancias dializables. Dentro de las medidas de soporte, la fluidoterapia, vamos a tener que administrar cristaloides como manejo inicial, el ácido fólico o el ácido folínico también se puede utilizar, y muchas veces estos pacientes, porque van a tener una injuria a nivel encefálica, van a convulsionar, entonces se puede utilizar los anticonvulsivantes también si es que el paciente presenta convulsión. Y como van a tener una acidosis metabólica severa, vamos a utilizar infusión de bicarbonato. También, una vez que hemos llegado a la conclusión de que hay alta sospecha de intoxicación por metanol o etilenglicol, tenemos 2 antídotos para usar. Tenemos el fomepizol y el etanol. Lamentablemente nosotros no tenemos el fomepizol, y el fomepizol es de primera elección, porque en los reportes entre el etanol, o sea el alcohol, ¿no?, etílico, y el fomepizol, el etanol tiene más reacciones adversas, pero a veces no tenemos otra cosa que darles si les damos etanol. Habitualmente vamos a responder por vía gastrointestinal, porque es un alcohol que tenemos que preparar al 50%. Utilizamos alcohol al 50% y le hacemos una dilución para tener un alcohol, podemos utilizar alcohol al 10% para hacer una reposición por gastroscrisis o con una sonda orogástrica. El fomepizol, que sí es un medicamento que deberíamos utilizar,
va a tener una dosis de ataque, ¿no? Una dosis en bolo que va a ser de 15 miligramos por kilo en 30 minutos, seguida de una dosis de 12 miligramos por kilo cada 12 horas. Y habitualmente se recomiendan 4 dosis. Ahora, tenemos el caso en el que el paciente, a pesar de todo, va a tener una acidosis metabólica severa persistente, o si el paciente ha tenido una ingesta más de 30 mililitros, ya que tenemos, o sea, nos han traído, por ejemplo, el producto y verificamos que es metanol y ha tomado más de 30 mililitros, aún así no tenga síntomas de severidad, ya también es un criterio para pensar en que vamos a dializar al paciente. Si el paciente tiene cambios visuales, porque se supone que el paciente ya hay ácido fórmico, ¿no? Porque se supone que nosotros, el etanol y el fomepizol van a bloquear el alcohol deshidrogenado, o sea, vamos a evitar que el metanol pase por formaldehído, pero si ya hay alteraciones de injuria, como en este caso, por ejemplo, para el metanol, cambios visuales, significa que ya hay ácido fórmico, y el ácido fórmico ya no hay forma de eliminarlo del cuerpo, ya el antídoto ya no va a funcionar una vez que ya están los metabolitos tóxicos, y la única forma de quitar los metabolitos tóxicos es dializarlos. Cuando uno hace la diálisis va a eliminar tanto lo que es el ácido fórmico, el glicolato y los otros metabolitos tóxicos del etilenglicol. Si el paciente tiene falla renal también, porque es la injuria del etilenglicol inicial, y que si tuviéramos un dosaje, y inicialmente hacemos un dosaje de metanol, eso es para el caso del metanol, y tenemos una concentración sérica mayor a 50 miligramos por decilitro, también el paciente es tributario de hemodiálisis. Según la Academia Americana de Toxicología, ellos utilizan 3 de 2 criterios, ¿no? Utilizan que el pH esté menos, ellos son más agresivos, utilizan un pH menos de 7.3, un bicarbonato menos de 8 y que haya un GAP osmolar mayor de 10. Si tienen 2 de 3, ya dializan al paciente. Ahora, el diagnóstico diferencial, como el paciente lo que va a tener es una acidosis metabólica con anion gap elevado más hiperlactacidemia, hay múltiples causas que nos van a dar esta patología. Todos los tipos de shock, por ejemplo, nos van a dar una hiperlactacidemia, por ende nos pueden dar una acidosis metabólica con anion gap elevado. Pero habitualmente un shock no te llega a dar esos valores que les he dicho, ¿no? Que valores tan altos del anion gap o valores tan altos del gap osmolar. Después la isquemia mesentérica es otra patología que está asociada a la acidosis láctica también. Pero los valores de lactato no son tan elevados. Bueno, y la cetoacidosis tanto diabética como alcohólica que nos pueden dar también acidosis metabólica con anion gap elevado, y la intoxicación por otros tóxicos, ¿no? Dentro de la intoxicación con anion gap elevado tenemos, por ejemplo, la intoxicación por salicilatos, también nos da una acidosis metabólica con anion gap alto. Respecto al alcohol isopropílico, que también es uno de los alcoholes que está dentro de la familia de los alcoholes, nos va a dar mucha de la sintomatología similar, ¿no? Trastorno de conciencia, pero este alcohol, por ejemplo, a diferencia del etanol y del etilenglicol, no dan acidosis metabólica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con sospecha de intoxicación por alcohol, por algún tipo de alcohol, lo vemos y no hay acidosis metabólica, la posibilidad es que sea por alcohol isopropílico. Bueno, aquí están la bibliografía, ¿no? La referencia principal es el Tintinal y varios artículos de toxicología. Eso sería todo, gracias. ¿Alguna pregunta que tenga? La exposición tóxica a esos compuestos es problema de salud, con más de 3 millones. 2.000 muertes reportadas por año son intoxicaciones accidentales, son las más frecuentes. Ocurre en niños, agricultores, trabajadores
y de manufacturas, fumigadores y ganaderos. En cuanto a la clasificación de plaguicidas, tenemos clase 1A, 1B, 2 y 3. Y esto va a estar relacionado con su alta toxicidad. En la clase 1A es extremadamente peligroso, tenemos algunos ejemplos, paratiometrin. 1B altamente peligroso, 2 moderadamente peligroso y 3 ligeramente peligroso. ¿Dónde y cómo actúan los órganos fosforados o carbamatos? El órgano fosforado o el carbamato se une a la acetilcolinesterasa en la sinapsis y van a ocasionar la producción de acetilcolina. Entonces, los compuestos de órganos fosforados son ésteres de ácido fosfórico y derivados se van a hidrolizar en medio húmedo y en pH alcalino. La característica farmacológica va a inhibir las enzimas como la acetilcolinesterasa y las terminaciones nerviosas. Va generando el acúmulo de acetilcolina y como consecuencia va a alterar el funcionamiento del impulso nervioso. Van a penetrar los órganos fosforados por inhalación, ingestión y a través de la piel y ser metabolizadas fundamentalmente en el hígado. En cuanto a los carbamatos van a ser ésteres derivados del ácido N-metil o dimetilcarbónico, son sustancias biodegradables y no acumulables, inhiben a la colinesterasa en forma reversible por carbaminización enzimática. Los niveles pueden medirse de 30 minutos después de la ingestión y el metabolismo es en el intestino e hígado. Los metabolitos son excretados en orina en un 90% a los 3 días. En cuanto a los mecanismos de acción, los órganos fosforados van a desarrollar su toxicidad a través de la fosforilación de la enzima acetilcolinesterasa y las terminaciones nerviosas. Y la pérdida de esta función enzimática va a permitir una acumulación de acetilcolina en las uniones colinérgicas neurovegetativas. Este efecto se va a llamar efecto muscarínico. Y sin cambio las uniones mioneurales del esqueleto y ganglios autónomos, el efecto va a ser nicotínico. Esto es una diapositiva para demostrar de que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica va a estar con mayor frecuencia en Junín, en Lima Ciudad también, en Ancash, en Piura. Con mayor frecuencia va a suceder como ya aquí está, en Piura y Lima Ciudad también. En cuanto a los plaguicidas, vamos a tener que son sustancias o mezclas de ellas destinadas a prevenir, destruir o controlar plagas, incluyendo las vectores de enfermedad humana o animal. Las especies no deseadas a plantas y animales que ocasionan un daño duradero a otros y van a interferir en la producción. Y los plaguicidas van a tener sus riesgos. Actualmente se conocen más de 6 millones de sustancias químicas, en los cuales más de 80.000 a 100.000 son de uso común. Y cada año van apareciendo más plaguicidas. Las intoxicaciones son por plaguicidas, por sustancias químicas causadas dando la mortalidad y la discapacidad importante. Sin embargo, se conoce muy poco acerca del impacto en la salud pública. La exposición de plaguicidas tienen efectos agudos y crónicos para la salud. Efectos agudos, aquellas intoxicaciones vinculadas a la exposición a corto tiempo con daños sistémicos localizados. Y efectos crónicos, manifestaciones o patologías expuestas a bajo dosis por largo tiempo. Lo ves.
Acá estamos mostrando que también las intoxicaciones por plaguicidas, según el sitio de ocurrencia, el lugar donde ocurre más es en Junín. En Junín, luego sigue Ancash, Piura, Ayacucho, Huancavelica, donde hay zonas más agrícolas, ¿no? Aquí para ver en qué lugares se usa, hay más de letalidad y de funciones de este tipo de plaguicidas es en esos pueblos. Esto es un gráfico para demostrar cómo son las intoxicaciones agudas por plaguicidas según el tipo de exposición. Más es en lugares de trabajo, o sea, laborales. Luego sigue intentos de suicidios, accidentes provocados también. Aquí vamos a ver diferenciar los cuadros clínicos según efectos muscolínicos, nicotínicos y neurológicos. En cuanto a los muscolínicos, tenemos la visión borrosa, miosis, cialorrea, disnea, vómitos, bradicardia. En cuanto a los nicotínicos, tenemos midriasis, calambres, mialgias, fasciculaciones. Aquí también está parálisis. En cuanto a los neurológicos, tenemos ansiedad, ataxia, confusión mental, depresión, cardiorrespiratorios. Y el cuadro clínico en general para un paciente que viene con intoxicación por órganos fosforados va a ser diaforesis, incontinencia urinaria, miosis, broncorrea, bradicardia, lagrimeo, emesis, salivación, secreciones, diarreas. También vamos a diferenciar síndromes clínicos inducidos por órganos fosforados. Entre ellos va a ser síndromes colinérgicos sin intoxicación aguda, síndromes intermedios y neurotoxicidad retardada. En cuanto a las características, en el sistema nervioso central tenemos síntomas, las convulsiones, depresión respiratoria, coma. En la placa motora muscular tenemos fasciculaciones, calambres, parálisis. En el sistema nervioso simpático vamos a tener la taquicardia, hipertensión. En el sistema nervioso parasimpático, miosis, lagrimación, salivación, broncorrea, broncoespasmo, bradicardia, vómitos. Y en los efectos muscolínicos ya habíamos repetido, cialorrea, broncorrea, broncoespasmo, lagrimación, miosis, dolor abdominal. En el sistema nervioso simpático, sudoración, taquicardia, hipertensión arterial. En el sistema nervioso central, convulsiones, coma y depresión respiratoria. Este cuadro es para diferenciar la severidad de la intoxicación aguda. Tenemos en el sistema digestivo, va a ser según los grados, grado 1 leve, grado 2 moderado, grado 3 severo. Y esto se va a diferenciar ya sea en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, neurológico, muscular, piel y exámenes de laboratorio. En los exámenes de laboratorio, lo demás ya lo habíamos repetido, pero en los exámenes de laboratorio generalmente la colenesterasa va a estar normal en el grado leve, la colenesterasa en el grado moderado va a estar disminuida y en el grado severo va a estar la colenesterasa disminuida y va a haber hipoglicemia, va a haber hiporcalemia. Y hay que también diferenciar el cuadro respiratorio, va a haber tos, disnea, broncoespasmo, generalmente cuando el grado es leve, pero ya en el grado moderado vamos a tener tos, disnea, broncoespasmo, pero más severo. Y en el grado ya severo va a haber la tos, disnea en una forma más severa que el paciente va a requerir incluso intubación. El cuadro neurológico también se diferencia. Hay al inicio cefalea, mareos, vértigo, somnolencia, pero ya cuando el grado es moderado va a haber coma, miosis puntiforme, convulsiones, y en el grado ya severo, coma profundo, miosis,
convulsiones, depresión respiratoria. Y generalmente en el grado severo es el que el paciente lo tenemos que intubar. En el grado leve, la piel, ¿cómo va a estar? Va a estar irritada nada más. En el grado moderado va a haber sudoración, y en el grado ya grave, en el grado severo va a haber sudoración y cianosis. Acá es una característica clínica de intoxicación de órganos fosforados. Vamos a revisar, se revisan artículos donde los pacientes van a tener, como ya habíamos dicho, sintomatología de efectos muscolínicos y nicotínicos. Acá esto es lo mismo. También vamos a tener sintomatología de síndrome de órganos fosforados según el tipo de manifestación, como ya habíamos dicho, aguda, y va a tener mecanismos nicotínicos, receptores nicotínicos, receptores muscolínicos, y las manifestaciones son fasciculaciones, todas las que ya habíamos nombrado, ¿ya? También se dice, cuando hay intoxicación por órganos fosforados debemos tener en cuenta que hay manifestaciones cardiovasculares y van a haber arritmias ventriculares complejas, frecuencias altas o bajas, va a haber alteración de la ODCT, va a haber intervalos, alteración del intervalo QT. Esto es lo mismo que ya habíamos dicho. Acá es que cómo es que traen a un paciente envenenado de un hospital. En cuanto a los síndromes intermedios, aparecen entre las 24 horas a 48 después de la exposición. Luego se caracteriza por una debilidad de los músculos proximales de las extremidades, flexores del cuello, lengua, faringe, respiratorios con compromiso de la función respiratoria incluso. Hay ausencia de reflejos y compromiso de pares craneales. Su incidencia es más o menos entre el 57% en síndromes intermedios. Solo en casos con pacientes con una inhibición prolongada de la acetilcolina, y que la presencia de síndrome no depende del tipo de agente involucrado, ¿no? En cuanto a un síndrome de neuropatía retardada, se relaciona o se presenta principalmente con intoxicaciones por órganos fosforados que contienen flúor. Se inicia de 1 a 4 semanas y su fisiopatología va a ocurrir por inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, conocida como una esterasa neurotóxica del sistema nervioso. Y la clínica va a ser generalmente una polineuropatía motora de tipo flácida y manifestaciones de tipo sensorial. Va a afectar los músculos distales de las extremidades, va a haber debilidad a predominio distal, dolor neuropático, y su recuperación va a ser total o parcial con el tratamiento de 6 a 12 meses, con adecuada rehabilitación. En cuanto a la severidad de intoxicaciones agudas por órganos fosforados, tenemos, ya habíamos dicho, de 25 a 50% va a ser leve, el 50 a 75% moderada, y del más del 75% va a ser severo. En cuanto a los síndromes colinérgicos y su manejo en emergencia, va a ser que reducir la absorción del tóxico, mejorar y favorecer la eliminación del tóxico y neutralizar esto, ¿no? Generalmente los principios generales para el manejo son manifestaciones de una resucitación inicial, vamos a brindarle oxigenoterapia, vamos a brindarle protección de bioseguridad, reducción de la asociación de los órganos fosforados o carbomatos, la descontaminación de la piel,
cabello, manos, retirar, eliminar toda la ropa, descontaminación gástrica, o sea, hay que hacer un lavado gástrico. Evidencia, no se ha encontrado ningún beneficio ni daño haciendo esto, ¿no? Y a veces en algunos lugares es incluso inducción al vómito. En cuanto al tratamiento farmacológico, es que vamos a dar lo que se llama la tropinización. La tropinización debe iniciarse una vez asegurada la vía aérea. La dosis inicial es de 1 a 5 miligramos endovenoso y en niños de 0.02 a 0.05 miligramos por kilogramo, evaluando la respuesta en intervalos de 5 a minutos más o menos, y si se logra el objetivo hay que evaluar de 3 a 5 minutos. En intoxicaciones graves vamos a ver el goteo de atropina del 0.01 y 0.08 miligramos por kilogramo, y se deberá aumentar gradualmente. A veces se ha usado las benzodiazepinas, que son ampliamente utilizadas, pero para controlar la agitación del paciente, en algunos casos. En cuanto a los pacientes con arritmias, hay que tener en cuenta evitar si el paciente tuviera bradicardia, taquicardia, hay que controlar esos síntomas. Eso es lo que hay que hacer más que todo. Acá es un estudio que habían hecho sobre intoxicación por órganos fosforados en cuanto a su terapéutica, que no hay mayor implicación. Entonces, en intoxicación por órganos fosforados es muy importante la causa, es muy importante tener en cuenta la causa de morbilidad en todo el mundo, pero principalmente en los países en desarrollo. La intoxicación por órganos fosforados es una condición médica que requiere un diagnóstico rápido y tratamiento precoz, ¿no? Si un paciente le llega con fasciculaciones, miosis, trastorno del sensorio, hay que pensar en esta sintomatología. Con la primera sintomatología hay que pensar en esta patología. Ahora trataremos más en cuanto a la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono, como todos sabemos, es un gas tóxico que se produce por la mala evolución del gas natural, leña, carbón o nafta. Una de las causas es el mal estado de las instalaciones y los artefactos usados en la calefacción del hogar. Ahora, ¿qué es y dónde hay y qué hace? Es un gas incoloro, inodoro. Es toda combustión incompleta en un espacio reducido y sin ventilación. Básicamente va a reducir la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, al corazón y al resto del cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cómo actúa? El monóxido de carbono se une a la hemoglobina mucho más rápido que el oxígeno, formando una carbo-oximoglobina. El nivel es generalmente de 0.5 a 1.5% en fumadores, mayor del 10% a 15%. Cuando más profunda y rápida sea la respiración del paciente, mayor será su exposición al CO2. Y una vez que cesa la exposición, las moléculas del CO2 se separan de la hemoglobina y son eliminadas por los pulmones con una normalización del transporte de oxígeno. Es ahí, en ese momento, es que se va a normalizar el transporte de oxígeno. Acá es que estamos moliendo una diapositiva donde dice que el monóxido de carbono es un gas mortal, como dice él, y el oxígeno va a ser imprescindible para vivir.
En cuanto a los síntomas de intoxicación, tenemos leve, va a ser cefalea, dolor, vómitos, náuseas. Moderado, va a haber mareos, palpitaciones, falta de fuerza, desmayos. Y ya cuando es grave, va a haber convulsiones, coma y muerte. Los síntomas son inespecíficos y pueden confundirse con otras enfermedades. Por eso se llama el gran simulador. Ahora, las consecuencias a la exposición, las concentraciones superiores a 60% de hemoglobina, la hemoglobina puede ser causa de muerte. Los pacientes que sobreviven a un episodio pueden presentar secuelas tardías relacionadas con lesiones cerebrales o sistema neurológico o alteración en el sistema neurológico. Los niveles bajos de exposición crónica de CO2, tales como consumo de cigarrillos o la producción de ciudades, altera el sistema cardiovascular a largo plazo. Las secuelas neuropsiquiátricas a largo plazo se observan en el 20% de pacientes con demencia, psicosis y alteraciones de la personalidad. En cuanto a la concentración, tenemos de 2 a 5, va a producir síntomas que son generalmente asintomáticos, alteraciones leves del estado mental. De 5 a 10 va a haber disnea leve, de 10 a 20 va a haber disnea moderada, de 20 a 30 irritabilidad, desorientación, alteración en la memoria. Y de 30 a 40 cefalea intensa, alteración de la visión. Y de 50 a 60 colapso respiratorio, colapso vascular, convulsiones. Y mayor de 60 shock y paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿cómo sospechar esto? Una intoxicación por CO2, síntomas leves de malestar, mareos, fatiga, náuseas, vómitos, cianosis, ampollas, generalmente en la prominencia ósea va a haber ampollas, va a haber hemorragia retiniana, el tipo de paciente joven, mayor, embarazado, con enfermedades coronarias o pulmonares. Y la época del año, pues en invierno, generalmente en invierno, ¿no? Porque las estufas están encendidas por los calentadores en automóviles, secadores de ropa, etc. Y también cómo se va a propagar esto, el uso de métodos inadecuados para combatir el frío aumenta la probabilidad de accidentes e intoxicaciones. Estas, en cuanto a las estufas, los hogares que tienen leña, las calderas, los hornos, las hornillas, los braseros. El pulsosímetro nos va a indicar qué grado de saturación tenemos. Los grandes arteriales pueden haber acidosis metabólica, disminuir el pH, la presión arterial de oxígeno es normal y la presión arterial de CO2 es variable. La concentración sérica de lactato con este objeto para comparar la intensidad de la acidosis, y otras pruebas como por ejemplo tomar reflectoras, TAC cerebral, electroencefalograma. En cuanto al tratamiento, primero alejar a los pacientes de la fuente de oxígeno, comienza a dar oxigenoterapia, instalar un ventilador con oxígeno al 100%. Y a veces en algunos pacientes se recomienda oxigenoterapia hiperbárica. En cuanto a la oxigenoterapia hiperbárica, es una técnica cara que se está usando, da lugar a una disolución de la primera cantidad de oxígeno en el plasma suficiente para satisfacer la necesidad del cuerpo. Y la efectividad se inicia de 2 a 6 horas de exposición y luego repetir cada 8 horas durante 48 horas. Y esto se hace en pacientes con situaciones ya muy inestables y que soporten el tratamiento sobre todo, ¿no? La indicación relativa de cámara hiperbárica es cuando los niveles de CO2 de hemoglobina son de 30 a 35. ¿Ya? Y en el caso de embarazada, los niveles para usar cámara hiperbárica son del 25% más o menos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Mejor es prevenir, que no haya calefacción, o las calefacciones deben estar con todas las instalaciones en regla. Esas calentadores en el baño. Y
las estufas hay que ver antes de acostarse. Entonces, en conclusión, tenemos que la intoxicación por órganos fosforados constituye un serio problema para la salud pública en diversos países del mundo y nosotros no estamos ajenos a esta realidad. El reconocimiento del CO2 va a requerir estar siempre en alerta. Prevenir las intoxicaciones es una tarea que se debe tener en cuenta y que se puede lograr con una educación. Gracias.